Hoy vamos a seguir un hilo dorado de curiosidad, que aunque no lo parezca, se extiende a través de milenios. Es un viaje que arranca con algo tan simple como mirar las estrellas y termina permitiéndonos ver a través de nuestra propia piel. Increíble. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasamos de observar el cielo a literalmente ver nuestros propios huesos? ¿Qué conecta las ideas de civilizaciones antiguas con una de las tecnologías médicas más revolucionarias de la historia? Suena como un salto imposible, ¿verdad? Pero van a ver que cada paso, cada pequeño descubrimiento, fue absolutamente esencial. Así que aquí está nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para este viaje. Primero, nos vamos a la antigüedad. De ahí, damos un gran salto al siglo XIX, una época de revolución científica total. Y finalmente, veremos cómo todo eso desembocó en una física completamente nueva en el siglo XX. Muy bien, empecemos por el principio. Porque para entender los rayos X, primero tenemos que ir mucho, mucho más atrás, al origen de la idea misma de investigar el universo. Y para eso, nuestro viaje tiene que empezar en Mesopotamia y la antigua Grecia. A ver, esto puede parecer un dato cualquiera, pero piénsenlo un segundo. Es increíblemente profundo. Los antiguos babilonios, allá por Mesopotamia, necesitaban predecir el movimiento de los planetas. ¿Y qué hicieron? Crearon un sistema matemático basado en el número 60. Y ese mismo sistema, de hace miles de años, es la razón por la que hoy un minuto tiene 60 segundos. Lo usamos todos los días. Aquí fue donde la astronomía y las matemáticas nacieron de la mano. Ahora, vámonos de viaje a Atenas. Imaginen la escena. Aristóteles, paseando por los jardines del Liceo, enseñando a sus alumnos mientras caminan. Esta idea de enseñar caminando es más que una anécdota. Representa un cambio fundamental. Es el nacimiento de la investigación sistemática. Dejar de solo aceptar las cosas y empezar a observar el mundo, a discutirlo, a usar la lógica. Y aquí, ojo, aquí es donde la historia da un giro clave. Piénsenlo así. Si Aristóteles nos dio el método, la forma de pensar sobre la naturaleza, Arquímedes nos dio las herramientas para medirla. Él fue el primero en aplicar las matemáticas de forma rigurosa a problemas físicos. Ya no era solo observar el mundo, era cuantificarlo. Y esa unión de lógica y matemática es literalmente la base de toda la física moderna. Ok, ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo, casi 2000 años hacia adelante. Llegamos al siglo XIX, y esto fue una auténtica locura de avances. Un periodo vertiginoso. Los científicos ya no solo observaban, no, ahora estaban experimentando con fuerzas invisibles que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar el mundo para siempre. Y todo empezó con esto, la pila voltaica. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una fuente de electricidad continua, que se podía controlar. De repente, la electricidad ya no era solo un rayo en una tormenta. No, ahora era una herramienta de laboratorio. Y esto desató una era de experimentación como nunca antes se había visto. Y lo que descubrieron fue simplemente asombroso. Resulta que la electricidad y el magnetismo no eran dos fuerzas separadas, no, eran dos caras de la misma moneda. El electromagnetismo. Pero aquí viene lo crucial para nuestra historia. Esta nueva teoría predecía que la luz que vemos, era solo una forma de esta radiación. Y claro, la pregunta era inevitable. Si la luz era una de ellas, ¿qué otras formas invisibles de radiación podrían existir por ahí? Y justo entonces, ¡pum!, cayó la pieza final del rompecabezas del siglo XIX. ¿Recuerdan la idea griega del átomo como partícula indivisible? Pues, ¿se rompió? J.J. Thomson descubrió el electrón, la primera partícula subatómica. Esto significaba que la materia, todo lo que nos rodea, tenía componentes eléctricos. Ahora sí, el escenario estaba completamente listo para lo que venía. Y con esto llegamos al momento clave. Tenemos fuentes de electricidad, sabemos que existen los electrones, y tenemos a un montón de científicos en sus laboratorios jugando con energías que, seamos honestos, apenas comprendían. Y ya sabemos cómo es esto. A veces, los mayores descubrimientos ocurren por puro accidente. Este es el aparato que lo cambió todo. El tubo de Crookes. Es, en esencia, un tubo de vidrio al vacío por el que se dispara un chorro de electrones.
La cosa es que en 1895, un físico alemán, Wilhelm Röntgen, estaba en su laboratorio a oscuras experimentando con uno de estos tubos. Era el 8 de noviembre. Röntgen se da cuenta de algo rarísimo. Una pantalla que tenía al otro lado de la habitación, cubierta con un material fluorescente, empezaba a brillar, pero solo brillaba cuando encendía el tubo, incluso si el tubo estaba tapado con cartón. Algo invisible y potente estaba atravesando todo. Apenas unas semanas después, el 22 de diciembre, le pidió a su esposa Ana Berta que pusiera la mano en la trayectoria de esos rayos misteriosos, y el resultado fue la primera imagen del esqueleto de un ser humano vivo. Imagínense el impacto. Ok, pero ¿y el nombre? ¿Por qué se llaman rayos X? Es un nombre icónico, ¿no? Pues la razón es mucho más simple de lo que se podrían imaginar. Fue un acto de humildad y honestidad científica en realidad. Röntgen usó la X, la misma X que usamos en matemáticas para una incógnita. Es que sencillamente no tenía ni la menor idea de qué eran esos rayos. Solo sabía que existían. Y así, un nombre que nació de la pura incertidumbre se quedó para siempre. Röntgen abrió la puerta y el resto del mundo literalmente entró corriendo. Thomas Edison enseguida desarrolló el fluoroscopio, que permitía ver las imágenes en tiempo real, en movimiento. ¿Y qué decir de Marie y Pierre Curie? Ellos llevaron la tecnología directamente al campo de batalla. Crearon unidades móviles de rayos X, las Petit Curies, que salvaron incontables vidas durante la Primera Guerra Mundial. Pero claro, esta nueva y poderosísima herramienta tenía un lado oscuro, un lado que, en ese momento, nadie vio venir. Los pioneros estaban manejando una fuerza de la naturaleza completamente nueva, sin entender para nada los peligros que implicaba. Y no tardaron en llegar los informes. Primero, quemaduras graves en la piel, luego, pérdida de cabello. Y lo más trágico de todo, unas tasas de cáncer altísimas, especialmente en las manos de los operadores que trabajaban con los equipos día tras día. Fue un recordatorio brutal de que todo gran poder exige un gran entendimiento. Y el impacto de los rayos X no se quedó solo en la medicina, ni mucho menos. Este descubrimiento, junto con otros de la época, abrió la puerta a un universo muchísimo más extraño de lo que nadie había imaginado. Un universo que las viejas leyes de la física simplemente ya no podían explicar. Este nuevo mundo de radiaciones invisibles como los rayos X obligó a los científicos a repensarlo todo, incluso la naturaleza de la luz, y fue Albert Einstein quien demostró que la luz, y por lo tanto también los rayos X, no se comportaban solo como ondas, sino también como partículas. Con esto estaban haciendo una nueva física, una física muy extraña. De pronto, la física se partió en dos. Por un lado teníamos la física clásica, la de siempre, perfecta para describir el mundo que vemos. Y por otro, nacía la física cuántica, para describir ese mundo subatómico, extraño y probabilístico de donde venían justamente los rayos X. Y en medio de toda esta revolución, se reveló una de las verdades más profundas sobre nuestro universo, que la energía y la materia no son cosas distintas, son en realidad dos caras de la misma moneda. Y así es como ese hilo dorado que empezamos a seguir con los babilonios nos ha traído hasta aquí, pasando por la electricidad y los electrones, hasta llegar a ese descubrimiento accidental en 1895 que dejó un legado inmenso. Pensemos en esto un momento, para ponerlo en perspectiva. La primera radiografía de todas, esa famosa imagen de la mano de Anna Bertha Röntgen, necesitó una exposición de 15 minutos. 15 minutos inmóvil. Hoy obtenemos imágenes muchísimo más nítidas en una fracción de segundo y con una dosis de radiación mínima en comparación. Es el perfecto testimonio del progreso que se construye sobre los hombros de gigantes. Así que este hilo, que une la lógica de Aristóteles con la electricidad de Volta y los rayos desconocidos de Röntgen, nos enseña algo fundamental. Cada vez que logramos ver algo que antes era invisible, nuestro mundo se redefine por completo. Y eso, claro, nos deja con una última pregunta. Si ellos encontraron todo un universo en lo que no se podía ver, ¿qué realidades invisibles nos esperan a nosotros, listas para ser descubiertas?